doy la bienvenida a todos ustedes. Más que contento de estar dando clase. Bien, disculpen si en algún momento la cuestión tecnológica juega alguna mala pasada, por llamarlo de alguna manera. Son circunstancias que se van a dar a partir de esto que es dar clases, en este caso por Facebook Live. Eh, Igual yo me doy cuenta cuando se cae la transmisión, así que volveré a retomar si veo que se interrumpe. Lo que les quiero solicitar a todas y todos es que vamos a tener de moderadora a Rocío Scampitelli, que hace ratito se presentó, digamos, en la cátedra con todos ustedes. A lo que voy es a esto. Rochi va a moderar seguramente cuando haya duda, parezca algún tipo de interrupción, vuelvo a decir, a partir del uso tecnológico de esta exposición, de esta clase. ¿Qué más? Les decía, bueno, recuerden esto, ¿no? Que quede bien claro que esta clase va a tener 4 momentos bien definidos. Vamos a hacer una introducción a lo que es los objetivos de esta cátedra, a lo que nosotros creemos que tienen que apropiarse ustedes en este primer cuatrimestre con esta materia. Eh, Luego lo que vamos a hacer de esta exposición, vamos a abordar directamente el texto de Quijano, que era el que ustedes tenían que leer. Después del texto de Quijano vamos a abrir lugar a preguntas, a este intercambio que pueda llegar a haber a partir de los posteos que ustedes hagan bajo la señal de esta transmisión, ¿no es cierto? Les pido que escriban exclusivamente ahí. Y después vamos a hacer un cierre, una síntesis, perdón, y un cierre de lo que es la clase para que podamos decir cómo seguimos este recorrido. Bien, les decía, sean bienvenidos, bienvenidas, contentos de que estén acá. Espero que puedan, al final de este cuatrimestre, llevarse un montón de problemas que van a tener a la hora de pensar, ¿sí? ¿Qué es esto de poder leer de alguna manera, de entender, de problematizar lo que es primero el pensamiento? Fíjense, vamos a ir por el título de la cátedra, ¿no? Introducción al pensamiento. Sí, lo vamos a introducir. Después el desarrollo de la carrera de ustedes le va a dar mucho más elementos, muchas más herramientas. Quizás nos encontremos allá cuando ustedes estén por egresar en alguna otra cátedra. Digamos, de hecho yo doy otra cátedra que se llama Historia de las Ideas. Eh, pero decía, tengan en claro esto, el objetivo de la cátedra es introducirlos a ustedes, sí o sí, a problematizar. Primero, ¿qué es el pensamiento? ¿No? Que ahí vamos a tener un montón de lugares para poder abordar. Vamos a tener un espacio muy, muy ancho de lo que es entender o tratar de poder problematizar el pensamiento. Luego lo que vamos a hacer es pensar la sociedad a partir de esas herramientas que tiene la construcción del pensamiento, cómo pensar la sociedad, ¿sí? Y cómo pensar la política. Sobre todo acá en América Latina, vuelvo a decir, que quede otra vez claro lo que es el objetivo, digo, es problematizar, introducirlos a problematizar, primero, qué es el pensamiento; segundo, qué es la sociedad; y tercero, qué entendemos por política. En realidad, en realidad, si ustedes siguen este video, digamos esto que dije recién, siempre van a tener que recurrir para no perderse, si alguna vez se sienten perdidos, si alguna vez creen que no vienen en el camino que vamos a trazarle nosotros. eh, Vuelvo a decir, si escuchan cuál es el objetivo, siempre ténganlo en claro. Todo lo que remite en la textualidad, a la exposición de las clases, los trabajos prácticos, que después los van a seguir haciendo con Florencia Costa, luego de este teórico, con Florencia Costa, y yo voy a estar ahí también, por supuesto. Eh, Decía, este objetivo que quede claro para que ustedes después puedan, sí o sí, saber dónde está el mapa en el cual no hay que desviarse demasiado. Igual, ojo con los desvíos, no hay problema de que los podamos hablar todas las veces que ustedes quieran. Siempre que se pregunta, vamos a responder, vamos a estar ahí. Le ponemos el cuerpo y las sienes a todo lo que es la educación. Tenemos como un compromiso así de militar el sentido de la educación, a partir de que si hay algo que nosotros queremos es que ustedes construyan saber y que se apropien del saber
que le da esta casa de estudios. No nos interesa el saber por el saber mismo, nos interesa el saber a partir de lo que es sí o sí la apropiación del conocimiento, repartir lo que uno tiene, ¿no? Que le ha dado la educación pública, repartirlo y no quedárselo. Ya que esto, digamos, todo lo que somos nosotros, nosotras, es producto de este esfuerzo que es una sociedad que entiende que la educación pública es uno de sus mejores tesoros, ¿no? En buena hora, ¿no? Fíjense en este contexto, cómo la educación pública está interviniendo en lo que es esta crisis que nos está sucediendo, que tiene que ver con cuestiones que nos han excedido como sociedad, porque es una crisis internacional producto de la pandemia que nos toca vivir. Pero hay un fuerte lugar de intervención de lo que es la educación pública a partir de los científicos que han dado, que están trabajando en este momento. Hay una fuerte intervención de los educadores de la educación pública a partir de esto, por ejemplo, ¿no? De encontrarnos y de transmitir, de seguir con las clases más allá de no estar en el espacio áurico, que es aquel lugar donde uno se siente en su hábitat, por llamarlo de alguna manera. Voy con ustedes acostumbrándome a esta cuestión de la tecnología mediando a distancia para poder trabajar juntos. Les decía, primero vamos a ver eso, qué es esto del pensamiento, ¿no? Lo que les pido es, no, no, no tomen, digamos, vayan tomando nota y después pregunten. Se les va a volver compleja, a mi entender, la cátedra en un momento, pero después la cátedra va a poner un lugar para tratar de que todos vayamos por el mismo camino sin que la complejidad los vaya asaltando, ni asustando, ni queriendo hacer quedar en ningún lugar. Al contrario, pero vuelvo a decir, den lugar a la deconstrucción que vamos a hacer de los saberes que venimos teniendo, de los aportes que vamos a hacer en la construcción del saber para que ustedes puedan problematizar de algún modo lo que entendemos nosotros en una posición muy marcada teóricamente, académicamente, de lo que es el pensamiento, la sociedad y la política. Quiero que quede claro, en realidad uno podría decir pensamiento político y social, ¿no? Porque ya vamos a ver después que por fuera de la política y lo político no hay ningún tipo de posibilidad en la construcción de humanidad, ya no, digamos, de la construcción de un sentido arbitrario, sino, digo, en un sentido arbitrario en algún campo específico, a esto voy. Sí lo que hay es la construcción, sí o sí, de todos los imaginarios, esto vamos a poner en claro, hay sociedad porque hay imaginación, no hay sociedad en otro lado, ¿sí? Voy adelantando estas cuestiones. Hay sociedad porque hay la manera de imaginar contratos sociales, la manera de imaginar leyes, la manera de imaginar qué es lo bueno, qué es lo malo, la manera de imaginar qué es lo que hay que hacer para reproducirse, la manera de imaginar de qué hay que construir para ordenar este conflicto permanente que va a ser la sociedad, ¿no es cierto? Todo eso es producto de los imaginarios. ¿Los imaginarios de quién? De las mujeres y los hombres que estamos transcurriendo en esto que le llaman planeta Tierra, ¿no? Pero que quede claro, por fuera del imaginario no hay nada natural ni esencial que construya una sociedad. Si yo los invito a ustedes a pensar, por ejemplo, si hay algo que naturalmente nos haga sociedad, tranquilamente vamos a ir viendo despacio, pero a paso firme, que esencialmente y naturalmente no hay en la humanidad más que el cuerpo, este envase que nosotros llevamos, que es un cuerpo que nos hace transcurrir tiempo y espacio, tiempos y espacios arbitrarios, ya que todo lo que ha construido la humanidad son tiempos y espacios arbitrarios. ¿Existe el tiempo y el espacio? Sí, por supuesto que existen el tiempo y el espacio. Esos son reales, eso no hay manera de discutirlo. El problema es que la humanidad, a eso que es tiempo y a eso que es espacio, que son los reales, me atrevo a decir los únicos reales que hay en la humanidad, ¿sí? Eso que es el tiempo y el imaginario, perdón, y el espacio, son construcciones, son realidades, pero que después van a ser construidas y desplazadas en el pensamiento de la humanidad. Es decir, todo el espacio va a ser configurado a partir del imaginario social, todo el tiempo va a ser reconfigurado en lo que es el imaginario. El imaginario, me dicen, es el pensamiento de cada uno. Vamos a ver que en realidad nosotros tenemos poco de pensamiento propio. Lo que tenemos sí o sí es la construcción de pensamiento que ya están instalados cuando nosotros nacemos en la sociedad. Vamos a ver esto de qué es uno, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sería uno? ¿Qué sería el individuo? También lo vamos a ver.
pero no hay manera de que haya individuos si no hay un otro que lo mire, ¿no? Esto me acuerdo a la serie Black Mirror, por ejemplo, hay un capítulo donde el otro te puede barrar o eliminar, digamos, a partir de una aplicación, ¿sí? A partir de querer verte o no. Bueno, no me quiero adelantar tanto, pero decía, no hay por fuera de la sociedad nada que no construya la imaginación. Si bien la naturaleza está ahí, ¿sí? La naturaleza está ahí, digamos, lo que ha hecho la humanidad es justamente no vivir de manera natural adaptado a eso que llamamos naturaleza, sino vivimos desplazados de eso que es la naturaleza. Ya lo vamos a ver esto más fuerte, ¿no? Más conciso, vamos tirando así esto que le decía, es el primer momento de exposición donde van a partir, digamos, a problematizar cuestiones que nos van a llevar a un lugar de construcción de muchos imaginarios que se han impuesto en la educación también. Pero que quede claro esto de que la sociedad no es naturalmente algo en sí. Digo, queda claro para nuestro postulado que naturalmente podemos reconocer que hay tiempo, espacio y esto que es el envase, que es el cuerpo nuestro, un envase que no es natural tampoco en el sentido de lo que fue el derrotero histórico de la humanidad. Eh, ¿Por qué esto? La antropología nos avisa hace muchísimo tiempo, nos viene diciendo que este cuerpo que hoy está erguido, por ejemplo, parado sobre la columna vertebral, incorporado verticalmente sobre la columna vertebral, por ejemplo, no tendría que ser naturalmente así. Digo, si nosotros vemos que ya vamos a ver, les quiero aclarar algo para explicar esto del cuerpo y la desnaturalización del mismo. Vamos a hacer una clase intermedia entre esta que ustedes están escuchando y la próxima que tiene que ver con el lunes que viene. Ahí vamos a trabajar, vamos a hacer un video mucho más corto, quizás de unos 15 o 20 minutos, para explicar la desnaturalización del cuerpo. Pero por ahora me atrevo a decirles que en la antropología nos avisa que este cuerpo no tiene ya mucho de natural más que la composición, ¿no? Una composición química, biológica, por llamarlo de alguna manera, pero que también esa composición química y biológica ha sido desnaturalizada. De hecho, lo que comemos, ¿no? Lo que tomamos, lo que le hacemos al cuerpo en las prácticas culturales, sea en un gimnasio, sea reproduciéndonos, sea tratando de caminar, de ir a diferentes espacios que no son naturales, lo que le hemos hecho al cuerpo es desnaturalizarlo desde que el primer homínido, ¿no? Pasó de la transformación de eso que eran nuestros antepasados lentamente a esto que es la humanidad. Entonces, fíjense, ¿no? ¿Cómo pensar la sociedad? Primero, el punto fuerte. El punto fuerte es, bueno, pensarla desnaturalizada. No hay sociedad natural, no hay sociedad esencial. No lo hubo nunca en la historia de la humanidad. Eh, pero digo, ¿por qué pensar así? Bueno, porque el pensamiento es un imaginario, es un imaginario. Vamos a ver que, por ejemplo, no hay relación nunca a través de la utilización del lenguaje hace a partir de lo que es el señalamiento de aquello de los objetos que la humanidad va a trabajar con el uso del lenguaje. O sea, no hay correspondencia, no hay posibilidad de que el lenguaje acceda nunca en lo que es dar con el objeto, ¿no? Con el objeto, perdón, que señala, que enuncia, que dice. El lenguaje es una herramienta que se nos ha dado también de modo no natural, ha sido producto de un quiebre, de un dislocamiento que la humanidad va a sufrir a partir justamente de su alejamiento de la naturaleza, ¿no es cierto? Entonces, voy a ver, o sea que todos los aspectos de nuestra vida están atravesados por la sociedad. Sí, o sea, y la sociedad no es natural. Todos los pensamientos de nuestra vida están condicionados fuertemente por lo que es la sociedad. Es más, nos construimos a partir de, nos identificamos, nos construimos identitariamente a partir de lo que los otros, que ya estaban antes de que lleguemos al mundo, nos dicen que tenemos que construirnos. Uno no nace, digamos, con la capacidad de lenguaje. Esto es algo que tiene que quedar en claro. Eh, Uno es nombrado por otro, digo, nuestros nombres en nuestros cuerpos, nada tienen que ver en esa relación, y este es un ejercicio que pido que lo hagan. eh, el nombre que cada una y cada uno de ustedes tiene en su cuerpo, nada tiene que ver con ese cuerpo, con ese envase que ustedes tienen. Digo, yo me llamo Claudio, pero me podría haber llamado de diferentes maneras, ¿no? Mi cuerpo y mi nombre nada tienen de relación natural. Digo, y en esta operación, que es sencilla, que es ejemplificadora y está buena para empezar este momento, por ejemplo, en esa operación se da toda la humanidad. Hay algo que la humanidad va a hacer, es ponerle nombre absolutamente a todos, a toda, ¿sí? A cualquier cuestión que haya
más allá de la mirada de los individuos, de las mujeres y de los hombres, ¿sí? A todo eso se lo nombra, se lo va a jugar a través del lenguaje. Ahora, fíjense, volvemos a lo mismo. A ver, esperen un poquito. Dice, nosotros no me preguntan, hago como que levantan la mano, nosotros no tenemos mucho pensamiento propio, sino tenemos un pensamiento preestablecido por la sociedad. Me preguntan esto. Sí, nosotros no tenemos un pensamiento propio. Lo que podemos hacer después, y ojo con algo, lo que podemos hacer después es elegir de todos los pensamientos que hay en la sociedad, cuál queremos optar por entender, cuál queremos optar por practicar, cuál queremos tener por tomar posición, ¿no es cierto? Eh, no es que la sociedad pone etiquetas. La sociedad lo que hace, si se quiere, sí, pone etiquetas, pero digo, no únicamente etiquetas. Por ejemplo, si yo le digo a ustedes, ¿de dónde sacan cómo se ama y se puede ser amado en una sociedad? Uno no nace con esa capacidad. Uno ve en el afuera, en el otro que ya está, en los ancestros, por llamarlo de una manera, en los antepasados. ¿Qué es esto del juego del amor, no? Esta cuestión de caer prisioneros del juego del amor, como diría el indio Solari. Eh, ¿Pero por qué el juego del amor? Porque todo lo que es sociedad tiene que ver con juegos del lenguaje. Es decir, el pensamiento no es natural, sino que el pensamiento lo que hace es construir imaginarios. Les decía, el ejemplo es esto de nadie nace con la capacidad de amar o ser amado. Uno va a interpretar en la sociedad, por ejemplo, qué es amar, ¿no? No es que ya viene con nosotros en el cuerpo esta capacidad. No, es aquellos otros los que nos dicen esto es el amor, ¿no es cierto? Y fíjense que en ninguna escuela se enseña a amar y ser amado, ¿no? Te lo da la sociedad, digo, para no dar la exclusividad a que los pensamientos tienen que ver con las formaciones institucionales, por supuesto que no. Pero decía, esta cuestión, digo, de amar, por ejemplo, es producto de alguien nos dijo, algún antepasado, esto es amar. Digo, como el todo social nos dice cómo amar, el todo social también nos dice cómo ser padres, cómo ser madres, cómo ser hermanos, cómo hermanas, cómo, qué género tener, qué sexualidad tener, ¿no? Ningún género, ningún género es natural, ninguna sexualidad es natural. Lo que yo deseo, el goce que tengo, tampoco son naturales. Yo lo que deseo es aquello que me hacen desear, ¿no? Y yo elijo y opto desear. El goce, por ejemplo, tiene que ver también con una construcción social. Les estoy tirando con demasiado, lo sé, pero es a partir de entender que hay que deconstruir los sentidos para construir un saber, ¿no es cierto? Vamos por ahí. Cuando a ustedes les parece que hay que complejizar más o que les parece que esto se les va, tranquilamente pueden intervenir y decirme, hay algo que no entendí y ahí estaremos respondiendo. Pero digo, eh, lo que es la intervención de la sociedad a partir de construirnos tiene que ver con aquello que ya estaba. Y eso tiene que ver con operaciones que nos va a dar el lenguaje, ¿no es cierto? Ese lenguaje que no es natural, que tiene la paradoja de habernos dado la posibilidad de seguir persistiendo por especie, como especie, ¿no? Es decir, sin esa posibilidad, sin ese proceso de desnaturalización que fue el paso hacia la humanización, la gran pregunta es si podríamos haber sobrevivido como especie sin habernos desnaturalizado. Qué paradoja, ¿no? Estamos desnaturalizados y eso nos hizo sobrevivir como especie. A ver, si nos. Voy a leer algo que me están preguntando. Si nos enseñan lo que está bien y lo que está mal. ¿Cómo podemos poner en duda eso? Buena pregunta. No pregunten más que voy a responder a eso. Lo que está bien y lo que está mal también son construcciones humanas. Hay un texto muy lindo de un filósofo que va a, a marcar la historia de Occidente a partir del siglo XIX, alguien a quien yo me considero un, un, soldado de ese filósofo, que se llama Friedrich Nietzsche, ¿sí? Que por primera vez en la historia de la filosofía, ya por el siglo XIX, va a decir en un texto muy lindo, ¿no? Más allá de, digo, en un texto bien definido, no pregunten, bueno, esperen un poquito para preguntarles, decía. Nietzsche lo que va a decir es que si hay humanidad es porque hay una moral que rige a cualquier sociedad, pero la moral es una construcción humana, ¿no es cierto? La moralidad también es una construcción humana. Por lo tanto, si la moralidad es una construcción humana, la verdad y la mentira también son construcciones humanas. No es que la verdad es algo
que se puede, digamos, tratar de llegar a arribar a dar con ella. Ya vamos a ver esta imposibilidad que hay en la humanidad. Son construcciones humanas, tanto la verdad como la mentira, y no son relativas, ¿sí? Son imposiciones de sentidos que se dan desde el punto de vista del poder. Como recién les decía, en ese texto Nietzsche por primera vez, me acuerdo que lo van a ver, este texto se llama Introducción teorética a la verdad y la mentira en el sentido extramoral, ¿no es cierto? Lo que está avisando Nietzsche es que si hay verdad y hay mentiras porque hay una moralidad, pero la moralidad no es algo que venga de algún lado de afuera, ¿no? No es algo que venga del lado de la esencia de la naturaleza o de la divinidad o de la cuestión científica para provocarlos un poco más, sino lo que hay es una construcción adentro de la sociedad de algo que es moralidad, ¿no? Que se va a imponer de a poco, que se van a dar en un lugar de, justamente, de antagonismo para ver qué tipo de sujeto político va a imponer la verdad y para que la mayoría crea que por ese lado hay verdad y por el otro lado no lo es. Todo es relacional en lo humano. Les decía, tengan en cuenta esto, ¿no? De que el pensamiento en realidad es producto del imaginario. Voy a leer otra cosa más. A ver, una pregunta. La sociedad configura nuestro pensamiento, nos dice cómo pensar, cómo actuar a raíz de todo lo que está establecido en la sociedad. Nuestro pensamiento está regido por aquellos que ya están antes que nosotros. No quiere decir eso, que una vez uno, después en el derrotero social propio, no vaya construyendo su pensamiento, digamos, no propio. ¿Puede haber pensamientos propios? Sí, ya vamos a ver de eso, ¿no? Pero digo, a eso lo vamos a llamar metáfora. Vamos a ver por qué lo vamos a llamar metáfora. La metáfora quiere decir, si bien todo es metáfora en la humanidad, porque todo es imaginario, ¿no es cierto? Después hay metáforas que van a reemplazar a otras metáforas. Ejemplo de metáfora que reemplaza a otra metáfora. Eh, Se había impuesto muy fuertemente cuando la ficción de la religión católica había impuesto en la humanidad su pensamiento, allá luego de la caída del Imperio Romano. Hubo 1000 años donde la cosmovisión de lo que era la sociedad tenía que ver con el imaginario que había impuesto la religión católica, ¿no es cierto? 1000 años esta ficción duró, ¿no? ¿Cuánto durará la ficción del capitalismo? Veremos. Pero digo, vayamos a este ejemplo, ¿no? La ficción católica había impuesto, por ejemplo, en su relato, sí, es un relato, la religión también. Los mitos son relatos, sí. Eh, la religión católica había impuesto que, por ejemplo, el ciclo menstrual femenino tenía que ver con la cuestión de que Eva, ¿no? Y acá viene otra operación que ya la voy a... Se interrumpió, sigo. Decía, la ficción católica había impuesto que Eva, ¿no? Seducida por la serpiente, había hecho volcar a Adán, ¿no? La mujer seduciendo al hombre, la mujer haciéndolo caer, ¿no? Eh, Decía, la religión católica había impuesto que Eva, al haber pecado, ¿no es cierto?, con la cuestión de seducir a Adán y sacarlo y llevarlo al goce, ¿no?, al goce del cruce de los cuerpos, eh, había realizado una práctica donde había desnaturalizado para siempre lo que Dios consideraba que tendrían que ser el hombre y la mujer, ¿no? Esta cuestión de no tener sexualidad más que para la reproducción. Esta cuestión de Eva, de haberlo seducido a Adán y de haberlo llevado al encuentro de los cuerpos, había hecho que, según lo que hace el relato católico, que las mujeres paguen en la eternidad, en el derrotero humano para siempre, este pecado que había hecho Eva y que eso se le iba a manifestar cada 26, 28, 30 días a partir del ciclo menstrual de la mujer. Es decir, el ciclo menstrual lo que hacía era recordar para la ficción católica, vuelvo a decir, para el relato imaginario del catolicismo, el ciclo menstrual lo que recordaba a la mujer era casualmente, le recordaba aquel error que había cometido por seducir a Adán. Eh, no quiero desmentir, digo, no quiero quedarme con nada en el bolsillo y voy a decir, ahí hay una fuerte operación donde la mujer pasa a ser subsumida, ¿no? Pasa a ser la sujeta, por llamarlo de una manera, de aquello que está mal en este mundo, ¿no? Que la cuestión de lo que se hizo mal tiene que ver con la mujer. Eh, por lo tanto, ahí de a poco hay, ¿no? Una operación eh, muy nítida de poner al hombre por sobre la mujer, porque la culpa de todo la tenía la mujer. Recuerden que hasta se llegó a pensar que la risa de la mujer
tenía que ver con la cuestión del diablo, ¿no? Es decir, la mujer cuando ríe muy fuerte, ríe diabólicamente, estas cuestiones que había impuesto el relato católico, que gracias al destino se han caído, ¿no? Pero decía, fíjense en este ejemplo, ¿no? La metáfora de que el ciclo menstrual femenino se paga por el pecado de Eva allá, vaya a saber cuándo, ¿no? Si existieron alguna vez Adán y Eva. Eh, me permito ponerlo en cuestión totalmente en tensión y creo que esto no fue así. Pero bueno, igual ya vamos a ver, cada uno de ustedes puede pensar que sí, algunos de ustedes pueden pensar que lo que dije no tiene validez en el sentido de que sí, existieron Adán y Eva, está muy bien, piénsenlo, por supuesto. Lo que no pueden dejar, lo que no pueden dejar de, lo que no podemos dejar de problematizar es que sí o sí la ficción católica impuso ese cuento de el ciclo menstrual femenino. Ahora bien, luego de muchísimos años, allá por el 1500, luego de Cristo, ¿sí? Va a surgir otra ficción que va a desplazar a esta ficción que, por ejemplo, explicaba la humanidad. Y eso va a ser la ciencia. Me detengo un minuto ante una pregunta. Sí, en la Biblia son incontables las veces que coloca a la mujer como el origen de muchos males. Sí, totalmente. Recién lo decía, hay una película muy linda que se llama, es un libro de Humberto Eco, En nombre de la rosa. ¿Sí? Ahí se ve cómo, digamos, cuál es la percepción que tiene la Iglesia Católica de lo que es la mujer, ¿no? Es más, está representada en ese texto como un animal, como un bicho, digamos, en esa película, en esa producción, ¿no? No es que, o sea, fíjense, ¿no? Como ciertas operaciones del patriarcado están veladas en otros relatos ficcionales. Esto hay que verlo bien, ¿no? Muchas veces las imposiciones tienen que ver con ficciones que nos cuesta mucho desnaturalizar, ¿no es cierto? Pero os decía, para dar el ejemplo de una metáfora que va a reemplazar a otra, la ciencia posteriormente va a descubrir que en realidad lo que le sucede a la mujer con su cuerpo en ese sangrado que tiene una vez por mes es que en realidad hay un complejo de células que es un número finito que tiene en el cuerpo la mujer que cada mes se muere una. Y esa muerte de esa célula produce un sangrado. Por lo tanto, al ser un cúmulo finito, ¿no es cierto? Lo que va a hacer es que en cierta edad la mujer deje de sangrar, deje de producir eso de la cuestión de morir células, porque lo que sucede es que ya no hay más y se produce lo que ustedes conocen como proceso menopáusico, ¿no? Ahora, lo que también quiero que vean es casualmente esto, ¿no? Fíjense en cómo una ficción reemplazó a otra. Ahora, ¿qué hace que una ficción se imponga sobre otra? Ustedes pueden creer en la que quieran, ¿eh? Si quieren creer en que el relato bíblico es la ficción que va, si quieren creer que el relato científico es la ficción que va, crean lo que quieran. Me preguntan. Ah, no, ya le había leído esa pregunta, perdón. Decía, ¿qué es lo que hace que una ficción se imponga como otra? Bueno, el saber, ¿no? O sea, quien tenía el saber, y acá ya vamos poniendo como el nombre a categorías que ustedes tienen que tener y llevar adelante. Lo que se había impuesto como saber tiene que ver siempre con aquel que impone su ficción. En su momento, la ficción fue la que impuso la Iglesia Católica. Ahora, ¿cómo se impone el saber? El saber y el poder son inseparables. ¿Sí? Que quede claro esto, quizás ya lo saben, pero que quede claro esto para nuestra problematización, ¿no? Siempre que hay un saber que se impone es porque hay un poder que lo va a legitimar. Y esto es lo que va a suceder, ¿no es cierto? Si uno piensa otra vez en lo que contamos de la Iglesia Católica, recuerden que en la Iglesia Católica, en el Imperio Romano, ¿sí? Se decreta se decreta religión oficial a partir de lo que Constantino dice que tiene que ser la religión a partir de ese momento en Roma. Digo, esta relación saber-poder, ¿no? El emperador diciendo a partir de ahora se acabó el politeísmo romano, es decir, si antes había templos donde se creía en, en, en dioses, digamos, cada dios tenía su propio templo, ¿no? Había dioses para todo, en lo que era el politeísmo en la antigua Roma. Lo que va a suceder es que ante el desborde que era en su momento Roma, Constantino ve que está desbordada Roma, ¿no? Que los soldados no hacen caso, que no hay nada que los pueda llevar a seguir expandiendo el imperio romano, se había ralentizado
el hecho de que Roma se pueda expandir más y no le encontraban explicación. Bien, aunque cuenta la historia, la antropología, que este proceso hace que Constantino vea que dentro de todas las religiones que había en el imperio, había una que se manejaba en lo que serían las alcantarillas, ¿no? Del Imperio Romano, porque estaba prohibida. ¿Por qué? Porque era monoteísta, ¿no? Y había dicho que aquello que, esta religión, digo, que estaba escondida, perseguida en el Imperio Romano, pero que igual tenía su rito en los lugares, en los lugares escondidos, ¿no? De Roma. Por supuesto estaba visibilizada, pero lo hacía siempre todo de manera escondida. Lo que le habían sugerido a Constantino, que había una religión que lo que hacía era ordenar a sus fieles, ¿no? Que tenía la capacidad de convencer de que los fieles hagan el ritual, ¿no es cierto?, siempre, y que por lo tanto esa práctica hacía que obedezcan. Bueno, Constantino habla con lo que eran en ese momento los monjes del catolicismo, ¿no? De lo que era considerado una secta. Eh, Quiero aclarar algo, la diferencia entre secta y religión es que la religión tiene un ejército detrás, que la legitima. ¿Está bien? Siempre fue así la historia de la humanidad, es decir, tiene un poder que la legitima, ¿no? Todas son sectas. Una se transforma en religión cuando tiene un ejército y un poder que la termina legitimando en el poder. Digo, y esto es lo que va a suceder. Al ver, digamos, al hablar con los monjes constantinos de lo que era esa secta católica, lo que va a suceder es que les pide a cambio de ordenar la sociedad qué es lo que querían, ¿no? Y por supuesto, los monjes del catolicismo lo que le piden a Constantino es oficializar la fe católica para todo el Imperio Romano. La fe del Imperio Romano, luego de largos años, se impone como oficial, no solamente por una cuestión de creencia, la creencia viene después, ¿sí? Pero primero hay una imposición de sentido, primero hay una imposición de sentido de oficializar a la fe católica entre todas las sectas que había en ese momento. Ojo con la palabra secta, ¿sí? No estoy tratándola de manera despectiva, estoy diciendo como categoría. Estoy hablando de ser sectario, ¿no? No de otra cosa, ¿eh? Que quede claro. Y además, recuerden que la obscenidad está en el ojo del que la ve. No hay, sáquense la cuestión obscena porque estamos haciendo ciencia, ¿sí? No estamos hablando de moral en este momento ni de cuestiones éticas. Y si quieren verlo obsceno, bueno, no hay problema, pero digo, están los ojos de ustedes. Decía, la oficialidad la oficialidad del Imperio Romano lo que va a hacer es imponer a esta secta como religión y ahí casualmente se da esa operación y todo lo que era la cosmovisión de entender el mundo, de explicarlo, pasa a ser en ese momento lo que la iglesia, el relato de la iglesia católica tenía ya cargado en lo que eran sus escribas, sus evangelios, ese libro tan famoso que es la Biblia, ¿no es cierto? Esa ficción tan famosa que es la Biblia. Y durante 1000 años la cosmovisión, la ficción, ¿sí? Que se va a imponer en Occidente y que después se va a querer expandir a Oriente, ustedes ya saben la cantidad de guerras que hay y todos los demás, digo, se impone a partir de esta relación inseparable entre saber y poder, ¿no es cierto? Preguntan, me están preguntando, la escuela es una institución social cuyos contenidos están dados por un grupo de gente de idoneidad indiscutible de las distintas áreas del saber. Si hay un grupo de personas que selecciona una, una porción del saber para ser enseñada y a su vez cada docente también hace un recorte de los contenidos, la construcción de saber dentro de las instituciones formales queda limitada. Buena pregunta, muy buena pregunta. Eh, la construcción del saber tiene por supuesto que ver, sí, con cuestiones que no son limitadas, sino que son posiciones. Ojo con esto, y acá viene la diferencia, ¿no? Uno toma posición en qué quiere dar como construcción de saber. Muy buena pregunta, pero no es limitada, sino que es arbitraria. Será en todo caso, se colgó. Yo tengo la construcción se colgó, digo, tengo la construcción del saber, por lo tanto, creo que mis problematizaciones a partir de lo que creo que es el saber, ¿no es cierto? Es esto que estoy diciendo en este momento. Lo que pasa que dentro del campo de todas las diferentes de construcciones de saber, más rigurosidad explica el objeto problematizado, ¿sí? Es quien hegemoniza ese saber. ¿No es cierto? Hoy por hoy, nosotros podemos decir que el hombre está hecho de una cadena de ADN, ¿no? Hecha por 4 proteínas distintas en el choque de las mismas. Bueno, eh, casual, casualmente decía,
esa es hoy por hoy la explicación hegemónica de lo que está hecho, por ejemplo, este envase que es el cuerpo humano desde el punto de vista químico-biológico. Pero las instituciones, por supuesto, que van a tratar de construir saber. La ventaja que tiene la institución pública es que no está condicionada por ningún saber que lo, digamos, trate de subyugar a partir de la libertad de la propia búsqueda del saber. Digo, hay instituciones religiosas que, ¿cómo hacen para explicar, por ejemplo, que yo les diga que no hay nada natural ni nada esencial y que esta sociedad no está avalada absolutamente por nada externo, ¿no es cierto? Lo extraterrenal, que en su momento era lo que se entendía como justificación para hacer en el mundo, bueno, luego esto ha estallado y ya no es más posible. Imagínense, por ejemplo, decir esto en una escuela religiosa no sería posible. De hecho, hay materias que no se pueden dar en la Iglesia Católica que tienen que ver con la construcción científica. Decía, esta relación que se va a dar, ustedes ya lo conocen, América la va a sufrir, ¿no? La Iglesia Católica lo que va a hacer es, a cambio del Imperio Romano, luego de la caída del Imperio Romano, decía, lo que sí va a quedar es, casualmente, la Iglesia Católica y su ficción. Si bien el emperador cae, lo que todas las sociedades y las naciones van a nacer liberándose del yugo romano es algo que van a tener la mayoría como común denominador. Entender que aquella ficción que los movía tenía que ver, aquellas justificaciones de mundo, aquellos sentidos de mundo que se habían impuesto tenían que ver con lo que la Iglesia Católica decía. Es decir, cae Roma, pero queda la Iglesia. ¿Sí? De hecho, tal es así que en el 1492 Colón llega a estas tierras, ¿no es cierto? Que ya existían, por supuesto, no descubrió nada Colón, ¿no? Colón llegó acá, nada más. Lo único que falta es que ya estábamos acá y nos descubrieron. No, no era el juego de la escondida. Esto ya existíamos desde antes, ¿no es cierto? Eh, pero digo, fíjense, una vez que se cae el Imperio Romano, la iglesia queda igual, y tanto es así que cuando España y Portugal vienen a subyugar América, y ahora vamos a ver esto, ¿no? Lo que la iglesia católica les pide es, está muy bien, pero en cada pueblo que ustedes funden, en cada sociedad que ustedes quieran construir eh, un cabildo para reinar, al lado de ese cabildo va a haber sí o sí una iglesia católica. Este es el acuerdo entre el poder y la fe católica, y de hecho es así. Municipio donde ustedes vivan, ciudad donde ustedes vivan, está configurado de esa manera desde que vinieron los españoles o los portugueses para acá. Digo, vayan a cualquier municipalidad y tienen el edificio municipal, tienen el cabildo, por llamarlo, o a un costado, van a tener sí o sí lo que es la iglesia. Bueno, eso es producto de este pacto, de esta obligación que hubo de imponer, digamos, sí o sí la ficción católica a partir de problematizar relación saber-poder, ¿no? Y de también de cómo se imponen los imaginarios. Eh, Pero les decía, esto va a ser así y va a seguir configurándose de esta manera el espacio de los poderes, ¿no? La relación saber-poder es inseparable, vuelvo a decir, pero hoy la ficción que ha hegemonizado la cuestión del saber y el poder tiene que ver con lo científico, ¿no es cierto? Tiene que ver con la indagación de esa nueva forma de entender el mundo que va a partir en la humanidad. Decía que va a partir en la humanidad allá por el 1500, ¿no? La construcción del saber científico. De a poco, la construcción del saber científico va a ser la nueva ficción ordenadora de entender qué hace la sociedad en este momento, ¿no? O qué hace la sociedad a partir de haber desplazado, de algún modo, de poco a poco, ¿no es cierto?, la ficción católica de posibilitar cómo entender el mundo. Va a ser la ciencia la nueva reina, entre comillas, que va a ser la legítima de la construcción, no solo del saber, sino la construcción de interpretar al mundo, ¿no? Pero bueno, la ciencia se arroga algo más, ¿no? Va a buscar un método, va a buscar la posibilidad de que aquello que se está escribiendo tenga que darse con lo que se ve en la realidad, ¿no? No es ya que va a apelar a cuestiones que tienen que ver con cosas que no se ven, ¿no? Con cuestiones extraterrenales, por ejemplo. Tanto es así que la ciencia se vuelve tan empírica, que es decir, aquello que existe es lo que veo, ¿no? Después vamos a ver esto, pero eh, en principio, la ciencia que va a desplazar como nueva legitimidad en la construcción de la sociedad
van a ser las ciencias duras, ¿no? Va a ser la física, va a ser la biología, la química, va a ser la medicina. Van a tratar de explicar absolutamente todo. No hay mayores problemas cuando uno dice, bueno, ¿de qué está compuesto, qué órganos está compuesto el ser humano? Entonces, bueno, hay que abrir el cuerpo y decir de qué órganos está compuesto el ser humano, ahí no hay mucha discusión. O sea, la ciencia natural la tiene como mucha más probable, como mucha más apropiable la cuestión esta de empatar lo que veo con la construcción del saber. El problema que se presenta es que aquella ciencia que tiene que trabajar sobre aquello que no se ve, pero que igual existe, es la ciencia social, ¿no es cierto? ¿Por qué? O las ciencias humanas, ¿no? Porque la ciencia no puede explicar el amor, por ejemplo, aunque, o el odio, ¿no? Aunque lo haya querido explicar, y ya lo vamos a ver bien. Digo, vamos a ver que la ciencia dura, que va a ser la que va a hegemonizar, las ciencias exactas que van a hegemonizar los primeros tiempos del saber, se vuelven tan empíricas que va a decir, para que algo sea un real, ¿no es cierto? Para que algo sea un real, tengo el método científico. ¿Y qué quiere decir el método científico? Bien, todo aquello que se ve, que se repite y que se comprueba es ley, ¿no es cierto? Digo, si es ley, entonces es real. Esto es lo que la ciencia empieza a querer problematizar. Vuelvo a decir, ya no era más justificar el derrotero de la humanidad a partir de los designios determinados por la divinidad, ¿no? Sino que ahora cambiaba. Poco a poco la ciencia va a decir, para que sea real, sí o sí, tengo que tener un método de comprobación para acceder a lo real. Hago un paréntesis, ya vamos a ver que lo real, ya lo anticipé, pero después vamos a ver que lo real en sí no es un posible. Pero no lo quiero atornillar tanto en la cabeza, ¿sí? Vayamos por este lado de que pretende todavía el juego científico allá en sus inicios, ¿no? En el momento en que la ciencia dice todo lo que se ve, se comprueba y se repite, es ley, por lo tanto es real, empieza a darse, digamos, la ambición de la ciencia de querer comprobar absolutamente todo. Digo, ven, no sé si se ve, tengo un lápiz en la mano, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué es lo que dice la ciencia? Un ejemplo, si se le quiere, muy sencillo, pero que se hace ley, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Todo objeto arrojado al vacío cae, ¿no es cierto? Bueno, lo veo el objeto, ¿no? Veo lo que va a suceder, compruebo que cada vez que lo arrojo al vacío, cae. Digo, lo veo, lo compruebo, se repite. Eso hizo Newton, ¿sí? Hizo la ley de Newton, ¿no? Todo objeto. La ley de la gravedad, ¿no es cierto? Fíjense en lo que se hizo ley. Porque se cae el objeto, porque veo que se cae constantemente y porque lo compruebo, ahí tengo un saber científico real. Eh, Esta ambición de la ciencia, que es verdad, digamos, a ver, es verosímil. Vamos a ver después la diferencia entre verdad y verosímil. No me quiero adelantar tanto tampoco. Nosotros no tenemos posibilidad de acceso a la verdad. Sí, a verosímiles, ya lo vamos a ver esto también. Voy tirando así como adelanto, pero que les puede ir jugando a ustedes también como problematización en lo que es el abordaje de la cátedra, ¿no? Decía, tanto es así que la ciencia en un momento se jactó de hacer ley absolutamente todo, ¿no? Que lo que quiso fue comprobar si naturalmente se amaba. Entonces quería ver si se repetía esto de amar, si se comprobaba, ¿no? Y si se veía constantemente. El tema es que el amor es muy difícil de ver, ¿no? Lo que puedo ver es el encuentro de los cuerpos, pero no sé si es a través del amor. Eh, pero la ciencia se jactó de todo, ¿no? Se jactó hasta creyó que si teniendo determinados estereotipos fisonómicos, uno era tendiente a ser un determinado tipo de delincuente, ¿no? Lo que dice Lombroso en su momento. Lombroso decía, si tenés ciertas características, rasgos en la cara, es más tendiente a que seas estafador, por ejemplo, ¿no? Y lo comprobaba porque lo que había hecho era juntar 10 estafadores y lo que decía era, bueno, estos tienen la nariz parecida. Eso era ley, ¿no? Entonces los estafadores tienen esta fisonomía. Aquellos que tienen determinados gestos, por ejemplo, tienden a ser ladrones. Entonces lo compruebo, lo repito, lo veo. Bueno, ahí se le va a escapar un poco la ciencia, pero ojo con algo. Va a ser la nueva manera de interpretar la humanidad y también va a estar relacionado fuertemente con lo que es el poder. Es más, cuando la ficción católica se cae, los gobernantes de ese momento, de los estados-nación incipientes que se iban saliendo de las monarquías absolutas, pasando por monarquías parlamentarias, construyendo lo que eran las nuevas sociedades de Occidente a partir de los estados-nación, querían legitimar su orden social. ¿Y cómo lo iban a legitimar si se había escapado la cuestión de entender
la relación Dios-Rey que había hasta ese momento. Si Dios se había ido, entonces el poder, ¿cómo es posible de seguir siendo explicado? Bueno, los que van a reemplazar el saber, digamos, los que van a reemplazar el saber de Dios por el saber científico son los que tenían el poder. Van a buscar a los pensadores de las ciencias modernas para poder legitimar la cuestión de los órdenes sociales, su gobernabilidad, ¿no? Sus leyes, sus morales, por llamarlo de alguna manera. Bueno, eso lo van a tratar de reemplazar en lo que era la cuestión de la divinidad a partir de lo que es el nuevo saber que tenía que ver con la ciencia. El problema es que una cosa es comprobar la ley de la gravedad y otra cosa es legitimar saber. No sé si escuchan, discúlpenme, tengo a mi gato ahí que me está reclamando. Si se escucha, les pido disculpas. Eh, Está reclamándome algo que no sé qué es. Eh, pero no voy a hacer como Violencia Rivas, digo, ¿no? No, no, lo quiero bastante. Pero bueno, está ahí atrás. Disculpen, decía, lo que va a suceder es que los gobernadores, los gobernantes de ese momento en las nuevas sociedades de Europa, ¿no es cierto?, van a tratar de legitimarse sus sociedades. Y para legitimarlas tienen que tener la construcción de un saber. Y van a apelar a los científicos. Pero les decía, una cosa es ser científico comprobando la ley de Newton y otra cosa es ser científico tratando de decir qué es la sociedad, ¿no? Y lo que va a suceder, si ustedes se acuerdan, lo habrán visto en el secundario o no, pero si no lo vamos a tratar de trabajar también, o lo habrán visto en otras carreras, es que por aquel tiempo nacen los famosos contractualistas, ¿no? Porque van a entender, el poder va a entender que había que legitimar la sociedad basado en algo, ¿no? Basado en la cuestión de, de que es aquello que hace que una sociedad tenga que regirse a partir de ordenarse y dejarse mandar, ¿no? Por lo que eran los poderes de turno. Eh, Van a nacer los contractualistas. Los contractualistas son aquellos pensadores más famosos, Durkheim, Rousseau, Montesquieu, eh, Hobbes, ¿no? Que es el padre de la teoría política. Ya lo vamos a ver a Hobbes también la semana que viene cuando vemos a Rinesi, ¿no? Pero digo, ¿qué era lo que hacían estos pensadores contractualistas, los más notorios? Lo que tenían que entender, la misión que tienen ellos es, bueno, ¿cómo hago para basarme en lo que es la construcción de una sociedad? ¿De dónde voy a partir para entender a una sociedad? Bueno, lo que estos contractualistas van a imponer, ¿no? Lo que van a tratar de decir es que para entender cómo se arma una sociedad tengo que entender cómo está hecho el individuo, la individua, ¿no? En la humanidad. Y lo que se va a buscar ahí es cuál es la naturaleza humana, ¿no? Estos contractualistas van a ser los primeros que van a pensar, ¿no es cierto?, para ordenar una sociedad a partir de lo que el poder les está pidiendo, ¿no? Para legitimar los gobiernos, es pensar la sociedad a partir de la mínima, ¿no? De la mínima cuestión que tiene una sociedad, que es la mujer, el hombre, los individuos, las individuas, ¿no? Eh, y lo que van a hacer es indagar si hay naturaleza humana para poder entender al individuo o al individuo en lo que es la historia de la humanidad. Bueno, algunos van a entender que hay naturaleza humana, ¿no? Casi todos, estos contractualistas, ¿no? Que van a ser los que más incidencia tengan en Occidente, sobre todo en Europa, ¿no? Eh, Vuelvo a decir, los padres espirituales que tenemos en este momento tienen que ver con los pensamientos europeos, aunque después vamos a ver que América Latina fue ganando su lugar en el pensamiento, y no porque América Latina sea linda, sino porque lo ganó notoriamente, este lugar lo va ganando. Ya vamos a ver esto igual. Decía, parten de entender si hay naturaleza humana, ¿no? Bueno, algunos van a creer que sí, ¿no? Por ejemplo, Hobbes dice el hombre es lobo del hombre, ¿no? Es decir, si uno los deja al libre albedrío, los hombres y las mujeres se matarían entre sí. Eh, por lo tanto, para que no terminen en este lugar, lo que hay que hacer, sí o sí, a partir de entender que naturalmente tienen en ello la carga de la conflictividad permanente, lo que hay que hacer es ordenarlos. ¿Y cómo los ordeno? Con las leyes. Hay que construir leyes. Bien, y algo que Hobbes dice que es contradictorio, que vamos a ver que es contradictorio, esta historia de la humanidad, a esta historia de la humanidad, de los estudios, de la construcción del saber, ya no hay que pedir muchas disculpas a muchos autores. Hay que agradecerles porque han problematizado antes que nosotros, ¿sí? Pero tampoco la cuestión de pedir muchas disculpas. Digo, Hobbes plantea esta cuestión de que uno es libre en las leyes, es decir, la humanidad va a ser libre si tiene leyes. Y uno dice, ¿cómo? Digamos, la ley, si hay algo que la ley
no tienes libertad, no te da libertad la ley, ¿no? La ley lo que hace es enmarcarte, la ley lo que hace es configurarte en un mapa aleatorio, ¿sí? Para que vivas dentro de eso. Entonces, ¿cómo es la idea de la libertad con la ley? ¿Dónde está la cuestión, no? Pero bueno, más allá de esto, que también lo vamos a ver en la clase que viene, lo que va a suceder es que la relación saber-poder de estos contractualistas con los nuevos gobernantes de Occidente, sean monárquicos parlamentarios, algunos monárquicos absolutos todavía, las incipientes democracias en el siglo XIX-XX, ¿no? Esta relación la van a legitimar con el saber científico-social. Digo, Hobbes plantea esto, Rousseau va a decir que en realidad el hombre es solidario, ¿no? La mujer es solidaria. Todos tienden a partir del estado de naturaleza para poder construir un orden social, ¿no? Y leyes en consecuencia. El problema de estos pensadores, de esta nueva ficción, es que avanzado esto, los gobernantes van a sostenerse desde ahí. De hecho, sigue ocurriendo, ojo, en nuestras discusiones, en nuestros contextos, entendemos y leemos al sentido común diciendo, estos no entienden nada, ¿no? A esto hay que meterle, digo, hay que dejarlos de joder, meterle bala y al carajo, ¿no? Porque no entienden. Eh, Hay mucho de esta discusión todavía, ¿no? Pero digo, más allá del contexto actual, que quede claro esta situación. Los pensadores contractualistas parten de la cuestión de entender que hay naturaleza humana. Poco a poco, gracias a la ciencia misma y a la tensión que va a haber a partir de estos grandes fundadores, que van a ser tensionados totalmente, tanto es así que hoy partí yo, empezando la clase, sosteniendo que no hay naturaleza humana, ¿no? Entonces, ¿cómo? Y acá viene una gran pregunta, ¿cómo construir una sociedad si no hay naturaleza humana? Y si hasta ese momento estaba basado en la cuestión firme de entender a los órdenes sociales a partir de la naturaleza que hay en la humanidad. Bueno, si eso se desplaza, entonces, ¿cómo construimos sociedad? Si no hay naturaleza, si no hay esencia, si no hay divinidad, ¿sí? Que nos haga sostener una sociedad, ¿cómo construyo sociedades? Esta es la gran pregunta que se hace la cátedra también, ¿no? Lo que sucede ahí, lo que sucede ahí es que lo vamos a deconstruir, estamos desconstruyendo ya todo esto, pero después vamos a construir un lugar donde nosotros vamos a sostener que entendemos que es construir sociedades, ¿no es cierto? Quédese tranquilo que no los vamos a dejar diciendo que es una suerte de sálvese quien pueda. Por el contrario, no, científicamente nos vamos a posicionar y les vamos a decir desde nuestra construcción de saber que la elegimos, que optamos, que es una posición que tenemos, que creemos que es hegemónica. Quizás mañana venga otra oposición y nos desplace, bienvenido será, ¿no es cierto? Si tienen los argumentos científicos para desplazarnos, pero vuelvo a decir, estamos posicionados en la construcción de un saber que nos hacemos cargo, no es que estamos diciendo que todo es relativo. Esta es otra cuestión que ustedes tienen que empezar a deconstruir. No es que todo es relativo, todo es construcción humana en la sociedad, ¿sí? Porque jugar a todo es relativo es caer, digamos, en la cuestión de es todo lo mismo. No, no es todo lo mismo, ¿no? No es lo mismo la salud pública interviniendo sobre una pandemia que la salud privada interviniendo sobre una pandemia, ¿no? Y lo están viendo ustedes, digo, eso, eso que sucede, eso que sucede tiene que ver casualmente porque no es todo lo mismo, no es todo relativo, todas son construcciones humanas, todos son posicionamientos, todos son lugares de disputa, de antagonismo. Estoy diciendo que lo público es mejor que lo privado. Para mí lo público es mejor que lo privado. Eso no quiere decir que en sí, que naturalmente la cuestión pública sea mejor que lo privado. Fíjense en cómo tomé posición, ¿no es cierto? Ahora, tomo posición sabiendo que no estoy en un lugar de la verdad, ¿no? Sino que entre el verosímil, entre el enfrentamiento de verosímiles de lo público con lo privado, elijo el verosímil de lo público, ¿no es cierto? Pero bien, les decía, ya vamos entonces problematizando esto. La sociedad es este complejo hecho por los imaginarios, por ficciones. La sociedad tiene que ver con esa ficción que construye el pensamiento, ¿no? Un pensamiento que no es natural, sino que es totalmente arbitrario, pero que se va a imponer un tipo de pensamiento como venimos sosteniendo que se impone un tipo de pensamiento. Ningún pensamiento se impone una vez y para siempre, ¿no es cierto? ¿Qué hace, digamos, que la sociedad pueda desarrollarse? Bueno, eso se llama política. ¿Sí? La relación saber-política-poder son inseparables también. Ahí agregué otro sentido arbitrario de la humanidad, que es la política, ¿no? No hay sentidos que no sean arbitrarios, ¿eh? Lo que sí, en este juego de las arbitrariedades, el saber, el poder, se imponen a partir de los juegos de la política.
¿sí? No hay nada por fuera de la política. No estoy hablando de política de partidos, por favor, ¿eh? Estoy hablando de política en el sentido de que el saber y el poder sí o sí siempre ordenan una sociedad. Y eso es un lugar fuertemente de una operación que vamos a llamar política. Nada tiene que ver con partidos políticos, ¿no? Eso vamos a verlo después, la diferencia entre el sentido de la política y entre el sentido, digamos, de la construcción del saber, de lo que se entiende por política, y el sentido de la doxa, ¿sí? El sentido común de lo que entiende por política, creyendo esto de, son todos chorros, son todo esto, aquello, lo otro. Digo, no estamos hablando de eso, estamos hablando de que si hay sociedad es porque hay una operación inherentemente totalmente social, cultural, dentro de cualquier orden, en cualquier tiempo histórico de la humanidad, que se llama política. ¿Sí? Vamos a ver esto también cuando veamos Rinesi, ¿no? La semana que viene. No sé qué hora es. Si alguien me puede escribir la hora ahí en el... ¿Me pueden escribir la hora? No puedo ver la hora yo. Hola. Ok. Bien. 2:28. Bien. Les decía, ¿alguna pregunta hasta ahora? Y abro un periodo de preguntas, por favor. ¿Sí? Abro un periodo de preguntas de todo lo que dije. Tranquilos. Todo lo que se dijo va a ser totalmente vuelto a trabajar. Pregunten las veces que quieran. Pero que quede claro que eh, la construcción de saber la estamos haciendo y que esto tiene su lógica de intervenirlos fuertemente a ustedes y conmoverlos en parte y también sacarlos del lugar donde estaban, ¿no? Así que abro un periodo de preguntas y les espero que pregunten. ¿No hay preguntas? Rochi, ¿entendieron todo? Absolutamente todo. Si entendieron todo, la verdad, no doy más clases en las aulas, me quedo dando clases acá, como si estuviera en una nube. eh, Está todo bien. Bueno, vamos a hacer así. Les doy 2 minutos para que piensen preguntas y me lo hacen. Yo de mientras voy a tomar un vaso de agua. ¿Sí? Estoy acá, por favor, no se vayan, son 2 minutos. Bien, vamos a entrar entonces al texto de Quijano que ustedes tenían que leer, ¿no?
Quijano lo que se va a preguntar sobre todo es qué es esto del saber, ¿no? ¿Qué es esto del saber por fuera de lo que son las imposiciones de los saberes? Que toda la introducción que hicimos tiene que ver con también ir cruzando los textos a partir de que van dando cuenta de lo que vamos problematizando. Decía, eh, para Quijano, cuando se encuentra América, lo que va a llamarse América, recuerden que nosotros no nos pusimos América, a nosotros nos pusieron América, nos impusieron ese nombre, ¿no? Eh, Ahí ya hay una fuerte operación que tenemos que ver. O sea, fue alguien, un poder, que nos nombró a nosotros. Así como se da en el caso de la, la cuestión de nos nombran constantemente en nuestro cuerpo para llamarnos, ¿no es cierto? O nos dicen cómo tenemos que ser, cualquier sentido humano a partir de nombrarnos. Digo, esta operación es violenta. Y la primera operación de violencia tiene que ver con el lenguaje, vuelvo a decir. Más vale que después va a estar la violencia de la cuestión de la eliminación de los cuerpos en América Latina. Y eso tiene que ver también con sincretismo, ¿no? Borrar, sincretismo es borrar el exterminio de la misma, ¿no? Pero no hay manera de que haya exterminio de una cultura si no hay otra que la... Decía, los pueblos más notorios que hay en América Latina, digo aztecas, incas, mayas, por llamarlo de alguna manera, también los había más con menos prestancia en el sentido de los estudios en toda América Latina, ¿no es cierto? Lo que va a suceder, lo que va a suceder es, vuelvo a decir, es que la mayoría de los pueblos creían en el sol como divinidad, ¿no? Creían que el sol era la fuente de toda la vida y no estaban muy alejados, ¿no? Hoy hasta la ciencia lo dice, sin, decía, se interrumpe, sí, sé que se interrumpe. Este astro que tiene la ciencia misma, lo dice, el Sol, sin posibilidad del Sol no habría vida en la Tierra, ¿no es cierto? Bueno, la cosmovisión que había de los pueblos originarios, por llamarlo de una manera, eh, ya vamos a ver también qué hablamos cuando hablamos de pueblos originarios, pero digo, la cosmovisión que había era que el Sol era la divinidad, ¿no? La divinidad que le daba razón de ser a lo que era, sí o sí, eh, la explicación de las sociedades originarias de América Latina. Eh, Ahora bien, luego lo que hay de otro encuentro, con el encuentro con Europa, ¿no? Con lo que se va a llamar el viejo continente. Se está cortando mucho. Bueno, sigo. Después va a quedar grabada la clase y casualmente Rochi la va a subir a YouTube, ¿sí? Eh, Decía, gracias Rochi por la intervención. Eh, Decía esto, ¿no? La divinidad de nuestros pueblos era creída en el sol, pero después lo que va a haber, después lo que va a suceder es que va a venir otra ficción, va a venir otra ficción justamente a desplazar a la divinidad y va a decir no. A ver, una pregunta. Estamos haciendo un imaginario para crear una sociedad diferente con un conjunto de muchos imaginarios del pasado. Es muy buena la pregunta de... Sí, Delicia Semi, eh, debe ser alguien que tiene un Facebook con ese nombre. Sí, la pregunta que me hace es, o sea que nosotros estamos ahora haciendo un imaginario para crear una sociedad en América Latina. Sí, un imaginario que todavía no se impuso, ¿no? Si yo les digo a ustedes cuál es el imaginario nuestro, ahí vamos a tener un problema. Es el gran problema que tiene América Latina, que no ha podido desplazar del todo al imaginario que se nos impuso. Eh, Ese es el problema. Me dice Mauro Andrés Durandal, es alarmante la efectividad del mecanismo que despolitiza y reduce el imaginario social prácticamente a la nada a nuestra historia. También, el mecanismo es así. Lo que pasa, Mauro, que acordate que lo estamos abordando y lo estamos deconstruyendo, ¿no? Y no es poco. Lo que sucede es lo que planteaba recién, es que, bueno, tenemos que construir un imaginario
que pueda reemplazar el imaginario que se nos impuso. El problema de América Latina es que hasta ahora ponen los cuerpos a los imaginarios otros y lo que hacen es sufrirnos los cuerpos, ¿no? O sea, cuando vemos que algo está mal, lo que hacemos es ganar la calle. Más que todo en Argentina, ojo con este tesoro que tenemos, ¿eh? Después pensar nos cuesta imponer nuestra idea porque todavía no la hemos construido, al contrario, la estamos construyendo en este momento justamente. El imaginario es la forma de pensar de cada individuo de manera colectiva dentro de una misma sociedad. Eh, el imaginario es la manera de que cada individuo pueda pensar de todos los imaginarios cuáles es los que voy a tratar de elegir para poder desarrollarme en sociedad. Algunos imaginarios los voy a resistir, no me van a gustar. Por ejemplo, la heterosexualidad, ¿sí? Puedo resistir ese imaginario, puedo reproducir distinto, lo tengo que transformar, ¿no? Hay como tres opciones en la humanidad. Me banco la heterosexualidad, no me la banco, la resisto, tomo otra práctica que que es tan eh, posible de ser práctica hegemónica como es la heterosexualidad. No tiene por qué ser la heterosexualidad la práctica hegemónica, sin embargo lo es. Puedo resistir ese imaginario, puedo reproducirlo. Yo, digamos, al estar en la heterosexualidad, lo que hago es reproducir el imaginario heterosexual como hegemónico, ¿no? Tratar de transformarlo, que no sea más la heterosexualidad el sentido legítimo en la sociedad, ¿no? Pero decía, cuando se encuentra Europa con América, la llamada América por Europa, lo que va a suceder es que se imponen nuevos imaginarios de la divinidad, que era esa cuestión que está allá arriba, que es el sol, ¿sí? Se va a imponer otra, que es ese hombre, ese ícono, ese símbolo de ese hombre clavado en dos maderos, ¿no? Y fíjense, el imaginario pasa a cambiar y se impone ese hombre clavado en dos maderos va a ser la nueva forma de imaginario impuesto, ¿no? Y fíjense en el hecho, sé que se interrumpe, pero le voy a dar para adelante, ¿sí? No, voy a seguir para adelante. Les agradezco que me digan que te agradezco mucho. Eh, sé que se interrumpe, vuelvo a decir, se volvió a interrumpir, pero sigo adelante. Cuando se interrumpe, retomo lo que venía diciendo a partir de la interrupción. Eh, el nuevo imaginario impone al icono de ese hombre clavado un hombre, ¿no? No es nada liviano, ¿no? Que justamente sea un hombre que viene clavado en una cruz, ¿no? El que había sufrido. Pero digo, ahí si uno se pone a extrañar, a tratar de problematizar y comparar el objeto sol con el objeto hombre clavado en dos maderos, y hay como, es más violento, ¿no? Que la divinidad tuya sea el icono de un hombre clavado en dos maderos. Digo, la explicación de tu imaginario en todo caso. El sol es como que, bueno, está ahí, ¿no? No tiene mucho de violencia, es algo que estés en el desierto 40 horas, pero digo, el sol no te hizo nada, ¿no? O sea, podés eludirlo. ¿De qué hablamos exactamente cuando hablamos de la totalidad social? Ya vamos a ver de qué hablamos cuando hablamos de totalidad social. En realidad, nunca hay totalidad social, siempre lo que hay es una particularidad social que se impone o se quiere imponer como totalidad. Que quede claro esto, buena pregunta eso. Eh, eh, no sé, Facu Fagiani, tu pregunta quedó ahí, falta. Yo creo que de toda la sociedad, no sé qué querés decir. Lo que digo es, este encuentro que hay, ¿no? Son dos matrices de pensamiento, dos imaginarios, dice Quijano, que se van a encontrar, ¿no? Y no de forma amena ni de forma persuasiva se va a imponer el imaginario de la cosmovisión europea. Vuelvo a decir, no es nada más que ese imaginario. Y fíjense, por ahí ya lo escucharon, eh, por ahí ya lo leyeron, no se lo leyeron sus padres o algún docente en la escuela, pero está bueno recordar la anécdota que tiene el encuentro de Atahualpa, que era rey inca en ese momento, con lo que es Fray Vicente y Cortés, ¿no? El conquistador con el cura al lado, ¿no? Esta relación otra vez. Fíjense en esto que quiero que lo entendamos desde ahí, ¿no? Desde cómo la cosmovisión se va a imponer.
Cuenta la antropología que en el encuentro entre Fray Vicente Cortés y Atahualpa, que era el rey inca, vuelvo a decir, lo que va a suceder es que cuando se ven, lo primero que le dice Cortés es, vengo de parte de un gran señor que quiere que te arrodilles ante él. Es decir, el rey de España, Cortés, digo, en nombre del rey de España, lo que quería era hacer que Atahualpa se arrodille ante él, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer inteligentemente Atahualpa? Le va a decir, si el tuyo es un rey y yo acá soy rey, entre reyes no nos arrodillamos, ¿no es cierto? Es lo que propone Atahualpa, entonces no hay manera de convencimiento de que Atahualpa se arrodille ante el rey de España. Pero cuenta la antropología que al no ser suficiente la persuasión de Cortés para que Atahualpa se someta al rey de España, quien va a intervenir en esa charla va a ser Fray Vicente. Y con un libro en la mano le va a decir, bueno, pero yo vengo de parte de otro gran señor, ¿sí? Que sí, va a hacer que hagas que te arrodille ante él. Entonces, Atahualpa, con su traductor, le pregunta, ¿y por qué me tendría que arrodillar ante ese gran señor? Fray Vicente le dice, porque él es el que ha hecho todas las cosas, es el creador de todo, ¿sí? A él le debemos la naturaleza, a él le debemos al hombre, a la mujer, a él le debemos absolutamente todo. Entonces, Atahualpa le pregunta, ¿y dónde dice eso? ¿Dónde está? ¿Quién te lo dijo? ¿Qué hace Fray Vicente? Agarra la Biblia, ¿no es cierto? Agarra la Biblia, supongamos que es la Biblia, y se la da a Atahualpa. Recuerden que en Atahualpa y toda la cuestión de nuestros pueblos originarios eran ágrafos, es decir, en el sentido europeo, no leían ni escribían a partir de lo que Europa entendía como lectoescritura, ¿no es cierto? ¿Qué hace Atahualpa con la Biblia? Lo que hace es llevársela a la oreja. Cuando se la lleva a la oreja, lo que hace es pasar las hojas pasar la hoja, digamos, de la Biblia y no nada. Cuando Atahualpa no escucha nada, agarra la Biblia y la arroja, ¿no es cierto? Esa operación que hace Atahualpa diciéndose, me están engañando porque acá esto no dice nada de ningún dios, eso hace que Fray Cortés, perdón, Cortés ordene a los soldados atrapar a Atahualpa por hereje, ¿no? Bueno, digo, no había manera de convencerlo a Atahualpa, lo convence la relación de fuerza en ese momento de los soldados sobre la cuestión de lo que eran los pueblos originarios acá, sobre Atahualpa, pero digo, lo que esa operación hace es casualmente, diría Quijano, cómo de a poco se impone este imaginario en América, este imaginario, esta ficción europea del catolicismo y su cuestión institucional a partir de los reyes, y Atahualpa es subyugado y sometido, puesto preso, y por supuesto van a pasar a gobernar lo que era en ese momento lo que era la cosmovisión del rey de España y sus conquistadores y lugartenientes acá en el continente. ¿Podría explicar la relación de sujeto-objeto que menciona el texto? Sí. Lo voy a explicar así. Me lo pregunta Axel. Lo que te pido, Axel, es, a ver, una cosa. Te la voy a explicar en un ratito más, ¿sí? Ahora cuando aparezcan las filminas que tengo, que le va a subir Rochi, le van a subir un PPT, ¿sí? Explicando absolutamente todo. Van a ver esto de la relación sujeto-objeto, que es uno de los grandes temas, ¿no es cierto? Quiero decir algo, poco a poco se va a borrar la ficción de América Latina, o sea, y lo que va a hacer es que los propios locales de acá tengan que sí o sí acomodarse a la ficción europea o le cabía la muerte, ¿no? Luego de eso se van a convencer y van a reproducir la ficción europea. Si yo les digo a ustedes hoy, nuestras formas de Estado, de gobernabilidad, de instituciones, tienen que ver con lo que se impuso en un momento en la ficción europea. Hoy ya no nos acordamos de que eso fue impuesto por la violencia. Hoy para nosotros es lo que hay que hacer. Fíjense en esto, ¿no? Cómo la matriz de una relación de choque violento la terminamos naturalizando como lo que es legítimo. Sin embargo, cuando vamos a los orígenes, sabemos que no es una ficción propia de América Latina, es una ficción propia de otro lugar. Es decir, los órdenes sociales nuestros, nuestras leyes, nuestras instituciones, nuestras formas de gobernar, tienen que ver con ficciones que no son propias de América Latina. La democracia no es, por ejemplo, ya lo vamos a ver, una ficción de América Latina. Sin embargo, la adoramos, ¿sí? Sin embargo, la cuidamos como si fuera algo propio, ¿no es cierto?
Y ahora vamos un poco a lo que decía Axel. Por lo tanto, todo lo que se construye en sociedad son cuestiones intersubjetivas, ¿no? Entre sujetos y no son naturales. Eh, y acá viene la relación sujeto-objeto. Acá se pone filosófico el tema, aunque totalmente abordable. Les decía recién, si somos el imaginario, si somos la construcción de ficciones, de relatos, ¿sí? Tiene que ver porque hay algo que se impone. Ahora bien, en la operación primaria, entre la relación del sujeto y el objeto, ¿sí? Nunca hay posibilidad que el sujeto dé con el objeto a través del lenguaje. Vuelvo a decir, y esto está diciendo Quijano, ¿no? No hay posibilidad de que el sujeto dé de manera nítida con el objeto, ¿sí? A partir del uso del lenguaje. Es decir, todo objeto que es señalado por la humanidad no es que se apropia con el lenguaje de ese objeto, sino que lo que hay es arbitrariamente la señalización de ese objeto. Es decir, nunca lo que yo señalo con el lenguaje, se los di el ejemplo en el cuerpo, por ejemplo, ¿eh? Nunca cualquier objeto que yo señalo con el lenguaje da lugar de una relación de apropiación del mismo, porque el lenguaje, en lugar de dar sobre el objeto, lo que hace es una fuerte operación de opacidad. Es decir, eso que está ahí, que llamamos árbol, no es árbol, es lo que la humanidad construyó como sentido para decirle, para comunicarse entre sí. Pero entre la palabra árbol y eso que está ahí en la naturaleza no hay absolutamente ninguna relación, más la que la ficción o que el relato o que el lenguaje ha impuesto. ¿Sí? Digo, por lo tanto, la relación sujeto-objeto tiene que ver con esto. La sujeta, el sujeto, ¿sí? Nunca se van a apropiar de lo que es el objeto porque el lenguaje, sí o sí, no es natural, el lenguaje no es esencial, ni el lenguaje es algo que la humanidad traiga para construir verdades, sino lo que el lenguaje hace es producto de haberse desnaturalizado en su momento. Ya lo vamos a ver, quédense tranquilos que esto de explicar la desnaturalización lo voy a subir el miércoles a la noche, para entenderlo bien a partir de lo que dice la antropología, ¿no? Pero vuelvo a decir, entendamos esto. Entre la relación sujeto y objeto siempre hay la construcción de relatos, de verosímiles, ¿sí? El acceso del lenguaje al objeto lo hace no real. Si el lenguaje no es natural, lo único real es la naturaleza. Ahora, si el lenguaje no es real, entonces la naturaleza está construida a partir del lenguaje, por lo tanto, sí o sí, lo que nos va a suceder, perdón, me rectifico, lo que entendemos como naturaleza está construido a partir del lenguaje, y si el lenguaje no es real, lo que construimos con el lenguaje son realidades, que es la diferencia a lo real. ¿Sí? Esto que quede bien claro, nunca puedo dar yo con el lenguaje con el objeto nombrado. ¿Sí? Hay un proceso ahí de desvío, digamos, de quiebre, de desplazamiento. Por lo tanto, lo que nos sucede, sí o sí, es que el lenguaje no va a entrar a lo real, va a construir realidades. Y esa es la primera cuestión fuerte que ustedes tienen que entender. Bien, no sé si se entendió lo del sujeto-objeto. Lo que habla Quijano casualmente es de la operación de que se ha colonizado, por entonces no el hecho de algo natural, ha colonizado un imaginario a otro imaginario en América Latina. ¿Sí? Lo que se sabía que se explicaba al mundo en los pueblos originarios ya no está más. ¿Sí? Ya no está más. Exacto, como dice Brimen de ahí, lo que no se nombra no existe. Sí, Bri. Pero también recordá que igual las cosas se nombran y las van a hacer existir, ¿sí? Es decir, lo que no se nombra no existe, pero igual las cosas se nombran y las van a tratar de imponer, ¿no es cierto? Es como el ejemplo que daba de la heterosexualidad recién. Ahí Mauro dice ahí el sincretismo ya pasó, Mauro, sí. Es un sincretismo cuando se termina una cultura por otra. Pero vuelvo a decir, no es solamente a través del uso de la violencia. Violencia, matar es matar. Pero si vos no impones un sentido de mundo a través de la ficción, del relato, de los lenguajes y el discurso, digamos, no hay manera de que haya sincretismo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Se borran los cuerpos, pero también se borran las culturas de los cuerpos, las culturas están hechas, por supuesto, de lenguaje, ¿no es cierto? Eh, entonces, toda la cosmovisión que había
en América Latina va a ser borrada, toda la cosmovisión que había en América Latina va a ser borrada y se va a imponer la cosmovisión de Europa. ¿Esto es bueno o malo? No hay bueno o malo en sí en la humanidad, ¿sí? Lo que hay es que se borró una por otra violentamente, ¿sí? No sabemos si lo que estaba anteriormente era bueno, era lo propio de América Latina. Ahora, el sentido de lo bueno, el problema es que el sentido de lo bueno y de lo malo tiene que ver con lo que la cosmovisión europea impuso como sentido de lo bueno y lo malo. Entonces, ¿cómo leo lo bueno y lo malo con categorías que ya no las tenemos, ¿no? Pero digo, no hay bueno y malo en sí, naturalmente, sino que hay bueno y malo impuesto por un relato, ¿no? Vuelvo a decir, en su momento era bueno ser heterosexual y todo lo que no era heterosexual era malo. Hoy sabemos que esto no es así, ¿no es cierto? Pero porque se impuso algo como bueno y como malo y se había naturalizado. Sin embargo, si el amor es una construcción humana, si la sexualidad es una construcción humana, pues tanto entonces yo puedo amar a quien se me antoje, ¿sí? Puedo sexualizar con quien se me antoje también. Lo que dice que está bien o está mal es la relación saber-poder y del imaginario legítimo que dice esto está bien o esto está mal. Que no son imaginarios más que impuestos por una cosmovisión. En este caso, como dice Quijano, por la cosmovisión europea. Hay algo que Europa va a tratar de imponer, que es el universal de su pensamiento en la región. Les dije recién, ante una pregunta que había, es tratar de imponer un universal, pero no hay universales. Y esto lo vamos a ver también en una clase intermedia que vamos a tener. El particular europeo va a tener la fuerte operación, sí o sí, de imponerse como universal, pero no deja de ser más que un particular creyendo, sí o sí, que se impone como universal. Me dice Aldana, ¿sería un imaginario la moral? Por supuesto, la moral es un imaginario. No hay morales naturalmente. No hay moralidad natural. La moralidad tiene que ver con lo que el poder impone que es moral o no. Sigue habiendo resistencia de los pueblos originarios con respecto a su cultura, intentaron borrarla, pero no pudieron. Por eso hablo del sincretismo, el ritual de la Pachamama. Sí, está bueno lo que planteas, Mauro. El problema es que la Pachamama no se volvió hegemónica. A ver, lo que yo digo es, hay resistencia, por supuesto, pero no se vuelve hegemónica. O en la casa de ustedes, en la mayoría de ustedes le rinden culto a la Pachamama. O en la casa de los sectores populares hay imágenes de la Pachamama o cuestiones que tienen que ver con la Pachamama. O está ese Cristo clavado en los maderos, o están las estampitas de San Cayetano, la de San Expedito, o la del santo que ustedes quieran, digo, ¿no? O está la cuestión de los cristianos. Esto es lo que sucede. Sí que hay resistencia, pero esa resistencia no quiere decir que sea hegemónica, no quiere decir que convenza a los demás por ir por ese camino, ¿no? Que quede claro eso. Igual, Mauro, y para todos, la Pachamama no deja de ser una ficción como es el relato católico, ¿eh? En todo caso, hay una ficción que se va a imponer. Que uno quiera que sea la Pachamama, bueno, es otra cuestión, pero no deja de ser el choque de dos ficciones, ¿sí? Hay algo que, sí, el imaginario se impone, ojo con algo, para Lara lo estoy diciendo, el imaginario se impone por quien tiene el poder, sí. Denme un minuto porque me quedo sin carga, el vivo me lo estaba sacando, además le doy un respiro, espérenme, por favor, un minuto nada más.
gracias por esperar la interrupción. Decía, Lara me dice, ¿el imaginario lo impone quien tiene el poder? A ver, lo impone quien convence a los demás de que ese imaginario es el que hay que vivir, ¿no es cierto? No es solamente responsabilidad del que impone
que tiene que ver también con aquellos que van a adaptar el relato del poder y lo van a tratar de reproducir, ¿no? Esto se llama operación de hegemonía, lo vamos a ver también. Vuelvo a decir, les pido disculpas por el tema de la caída de la... Gracias, Facundo. Por el tema de la caída de lo que es... ¿Qué cosa? Discúlpenme. Eh, Decía, pasé de la caída de Facebook con la caída de los relatos imaginarios. Discúlpenme, pero es esto del abordaje que hay en esta situación. Eh, Decía, volvamos a la pregunta que me hacían, que era si la cuestión de la imposición del sentido tiene que ver con netamente con aquel que tiene el poder. Eh, Vuelvo a decir, no es así. Hay quien sí quiere imponer su sentido, pero hay quienes, de manera consensuada o de manera también forzada, van a legitimar ese imaginario, ¿no es cierto? Es la misma explicación que le hacía con América. Los padres, perdón, los hijos y los nietos de aquellos que fueron subyugados en América Latina a partir de la cosmovisión europea, después se van a convencer de que el relato europeo es el que hay que reproducir. Entonces uno dice, entonces no hay complicidad de lo que es el poder únicamente, sino que el poder además no es algo exclusivamente en un lugar, sino que está diseminado por todos lados. Pregunta que no tiene nada que ver, ¿cómo hacemos por el presente en clase? Gracias, Cami, por lo que estás viendo. Te estoy viendo y soy quienes miraron el video. Eh, cuando Quijano dice no hay un en sí, sino un para sí, bueno, digo, además se impone una radical ausencia del otro, ¿no es cierto? Se impone la cultura europea como racional, las otras son diferentes, inferiores, subalternas por naturaleza. Es que Europa construyó el mito de la racionalidad con su pensamiento científico, ¿no es cierto? Y todo lo que va a hacer es, todo lo que propone la razón a través del pensamiento científico es racional, lo otro es irracional. Un ejemplo, eh, aquello que no tenga que ver con el método científico no es conocimiento legítimo, ¿no es cierto? Y sin embargo, vuelvo a decir, hay cuestiones que el conocimiento científico empírico no da cuenta, ¿no? Y sin embargo son cuestiones de la sociedad. La radical ausencia del otro, me dice Facu. Bueno, ahora lo vamos a explicar eso, ¿no? Eh, Quiere decir esto, la radical ausencia del otro es la radical ausencia del otro es cuando yo impongo y extermino, digamos, cualquier pensamiento de una otredad, ¿no? Todo el pensamiento que había de los pueblos originarios va a ser radicalmente, sí o sí, clausurado, puesto en ausencia, ¿no? Esto está diciendo Quijano cuando está hablando. Eh, Esta operación del pensamiento racional, después vamos a ver que la razón también es un constructo que no es natural, pero sin embargo van a estar todos convencidos en América Latina de a poco que la racionalidad es el saber por excelencia, ¿no? El método científico es el saber por excelencia, y hay cosas que posteriormente nos vamos a dar cuenta que no van a ser así, ¿no? Que hay cuestiones que la ciencia no puede explicar, hay cuestiones que se reproducen como saber igual, ¿no? Vuelvo a decir, nadie les enseña a ustedes a amar y ser amados, sin embargo amamos y somos amados y la ciencia no puede explicar el amor. Sabemos que es una construcción, ¿no? Pero no se puede explicar como aquello que el método científico cree que se puede comprobar. Y siempre hubo sincretismo, digo, el saber anterior a la ciencia moderna, por ejemplo, y al catolicismo también estaba puesto en lo que se habían denominado brujas, ¿no? En las mujeres. El saber estaba administrado por las mujeres. Cuando empieza de a poco a ganar el patriarcado el lugar, en la historia, lo que va a suceder es que la mujer va a ser considerada bruja porque su saber no es legítimo. Entonces todo lo que hacía era peligroso. Es decir, ahí hay un sincretismo también, ahí hay un desplazamiento, ¿no? Del saber anterior por un saber nuevo, pero en detrimento también de lo que era la mujer. Es decir, si antes las mujeres eran las que trasladaban la cuestión del saber, para deslegitimarla se les dijo brujas, ¿no? En América Latina, para deslegitimar al que no sabe, se le dice ignorante. Digo, ignorante desde el punto de vista del saber científico, ¿no? Esta es la operación más fuerte que hay. Con esa cuestión de la razón europea, del método científico, ¿no? De la ciencia, lo que también se va a pretender es tratar de universalizar la sociedad. Se va a creer, y esto que quede claro, ¿no? Se va a creer que se puede construir sociedades universalmente, que todas las sociedades son iguales y que todas las lógicas humanas son iguales, que todas las prácticas
son absolutamente iguales, por lo tanto, si tengo un saber científico de lo que es la sociedad en Europa, lo puedo trasladar a cualquier otra parte del mundo, y tratar de reproducir ese tipo de modo de construir sociedad, digo. Eh, Esto de adaptar, ¿no es cierto?, el traje al cuerpo y no el cuerpo al traje. Europa hace esto, ¿no? Mi traje es este, pónganselo ustedes, ¿no? No me importa cómo les quede. No me importa si cuando se quieren poner ese traje, sus sociedades no tienen nada que ver con la nuestra, ¿sí? El amor, momentáneamente, para la construcción del yo a través de la psicología. No podría explicar lo que es el amor. No, a ver, no sé si me está diciendo a mí o a la, o le estás preguntando, digamos, a la ciencia. Me hago cargo de mi lugar de cientista social. El amor es una construcción humana, es una ficción más, ¿no? De la cual caemos prisioneros muchas veces, ¿no? Diría el Indio Solari. El tema es que hay que recordar que es un juego el amor, ¿no? Y no una cuestión natural y esencial. Eh, no quiere decir que el amor sea una construcción, y que se dé en la humanidad, que nos olvidemos de que no tiene por qué ser para siempre, ni más allá de lo que diga Fabiana Cantilo. Digo, no tiene que ser para siempre, ni tiene que ser lo que el mandato dice que el amor tiene que ser, ¿no? Yo puedo amar hoy, ¿por qué tengo que ser monogámico, por ejemplo? ¿No? Porque ese es otro tema, ¿no? La monogamia es otra ficción que se impone, sobre todo en el relato católico. Europa van a imponer eso, ¿no? La cuestión de la monogamia. Pregúntense ustedes por qué hay que ser monogámico, ¿no? Sino, ¿dónde está escrito? ¿Dónde naturalmente se dice que es así? Estoy hablando de si vivimos en construcciones, ¿no? ¿Por qué hay que ser monogámico? Ojo que no estoy mandándolos a que sean poligámicos, ¿eh? No estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es, ni tampoco diga, che, el negro Gómez dice que hay que ser poligámico. No estoy diciendo esto. Lo que estoy planteando es por qué hay monogamia, ¿no? Porque se impuso. Porque se impuso. ¿Por qué el mandato, ¿no? De estar ahí siempre con la cuestión de amarme a uno, o dejarme amar por uno y amar solamente a uno o una, ¿no? Profe, ¿por qué todo lo que está fuera de lo común? No es que está mal todo lo que está fuera de lo común. La sociedad lo que hace es decir, esto es lo común. O sea, el poder hace esto. Lo que está fuera está mal, digamos. Eh, lo que hay que hacer es, casualmente, tratar de persuadir de que si vos estás convencido de que eso que se señala como malo es bueno, bueno, tratar de poder imponerlo desde tu punto de vista. Y esto ha pasado muchas veces, ¿no? Digo, lo estoy diciendo otra vez con el tema de la sexualidad. Hasta hace poco, digamos, era legítimo eh, casarse nada más entre hombre y mujer, ¿no? Bueno, lo común era que eso era lo bueno y lo que estaba por fuera de eso era malo. Bueno, eso se rompió y en Argentina, en la época de los gobiernos del populismo, del peronismo, se dio lugar al casamiento entre las personas que quieran casarse, ¿no es cierto? Así que ahí lo común estalló y fue reconfigurado, resignificado, ¿no? Después vamos a ver si la idea de matrimonio es de transformación, en realidad, otra vez, dejan que se casen, pero uno y uno, ¿no? Monogamia hay igual de trasfondo, o sea, hay un sentido hegemónico que es la monogamia, y hay un sentido que se transformó legalmente, que es la posibilidad de casarse entre mismos sexos, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver con el pensamiento de la persona dominante, no sé a qué te referís. Ah, estás contestándole a Facundo. Bueno, Ramiro Vidal, profe, te preguntaba si el que logra convencer a los demás de un imaginario pasa a tener poder. Sí, sí, Ramiro. Pero, vuelvo a decir, ahí está la fuerte operación que hay en la humanidad. En cuanto yo logré convencer a los demás de que las cosas son como yo digo que son, ahí construí poder. Si no, no hay poder. Si no hay ningún tipo de poder. Esa operación se llama hegemonía, ¿no? O sea, nosotros estamos convencidos de que, eh, un ejemplo voy a dar, estamos convencidos de que eh, hay que estar adentro para no contagiarse la peste, ¿no? Bueno, hubo un poder que lo dijo, la pandemia, ¿no? El coronavirus. Hubo un poder que lo dijo y nosotros actuamos en consecuencia hegemónicamente. Si no le hubiésemos hecho caso, estaríamos todos por la calle quizás contagiados, ¿no? Como Estados Unidos, como Brasil. Bueno, pero cada lugar tiene también su propio sujeto político que construye la sociedad como quiera, ¿no? Y la interpela como quiera. Eh, Nosotros estamos convencidos que hay que quedarse en casa y lo estamos haciendo en esta relación de no solamente una imposición de que en este momento tiene la gobernabilidad, que es Alberto Fernández, sino también nosotros mismos estamos reproduciendo ese sentido, ¿no? Estamos construyendo una práctica hegemónica.
No sé, Wanda le responde a Facundo, creo. ¿Por qué vos mismo lo decís? No está aceptado. No sé a qué te referís, Wanda. Pero bueno, decía, lo que dice el texto de Quijano es que Europa ha querido imponer una totalidad cerrada de lo que es su cosmovisión. eh, no lo ha logrado nunca, si no, no habría resistencia a todo lo que el pensamiento. Cuando digo Europa, no estoy diciendo Europa mala, por favor. Entiéndanme esto, no estoy diciendo esto, estoy diciendo que el pensamiento europeo trató de universalizar todo. Pregunta acá Miguel Alvarado. Tiene mucho que ver con quienes crean esa sociedad, pero creo que las nuevas generaciones de esa sociedad van a ir creando la normalidad a partir de eso. Oh, te metiste en un lugar, Mila, venías re bien y después planteaste un debate interesantísimo. Yo lo que te pregunto es, más vale que lo de las nuevas generaciones tiene que ver. De hecho, las metáforas se cambian con las nuevas generaciones. Ahora, hay una pregunta enorme que va a aparecer acá, Mila Alvarado, que es, ¿qué es la normalidad? Digo, si no hay moral, si no hay bien y mal, tampoco hay normalidad. La normalidad es algo que se impone, ¿no es cierto? Si nosotros nos pusiéramos a querer construir normalidad ahora, entre todos nosotros nos costaría enormemente tratar de hacerlo, pero además, no hay una manera de dónde agarrarse para decir esto es normal, ¿no es cierto? Hay una normalidad, entre comillas, impuesta, ¿sí? Pero lo que la puede reemplazar es otra normalidad, pero no una normalidad natural o una normalidad única. Cami Irigoyen. Antes de la colonización, la poligamia estaba totalmente aceptada. Era como un ritual. Con la llegada del cristianismo, eso es totalmente reprimido. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, Cami Irigoyen. Eh, y si te pones a pensar, lo interesante de esto es, casualmente, el poder, antes de la llegada europea, decía que la poligamia era válida, ¿no es cierto? Después vino otra cosmovisión y dijo, basta, se acabó la poligamia, hay monogamia. Ninguna de las dos es superadora de la otra, pero una se impone. Me dice Mila Alvarado, con la normalidad me refiero a lo aceptado por la sociedad, respondiendo al comentario de Facu. Eh, sí, igual no sé si se están discutiendo entre ustedes, pero vuelvo a decir, moralidad y normalidad son construcciones humanas, ¿sí? Lo aceptado por la sociedad tiene que ver con esta operación de hegemonía, ¿no? Yo acepto hegemónicamente que eso es lo moral, acepto hegemónicamente que eso es lo normal, ¿sí? Pero no son la normalidad ni la moral cuestiones naturales ni esenciales ni verdaderas, son construcciones humanas. Te escucho, Claudia Vega. Te leo. Bueno, gracias por tenerla clara, Mila, que no existe la normalidad, no sabía. Yo te estaba respondiendo a la cuestión de que se ve que estabas discutiendo con Facundo. Lo que quede claro que son construcciones humanas, ¿sí? No hay nada normal. Sí, todo es relacional. Lo que se impone como normal, que es una construcción, va a decir lo que no está dentro de ese juego es anormalidad, ¿sí? Porque es relacional. Pero es construcción de poder saber, ¿no? No sé, Claudia Vega, quería hacer una pregunta ahí. Decime, al final, ¿qué dice? Fija. Ah, y escribió más. Bueno, yo lo sigo leyendo mientras están preguntando. Bien, Claudia, leo que se pone compleja la discusión. En realidad es todo complejo, Claudia. No sé si lo que les dije hoy les parece no complejo, pero es todo muy complejo. Ahora sí, Camille Goyen me pregunta a qué se refiere Quijano al hablar de totalidad social. Vuelvo a decir lo mismo, a querer imponer una cosmovisión a la totalidad de la sociedad. ¿Sí? Eso es lo que hizo Europa. Y eso no se puede, o sea, no es que no se puede, no es posible. No es posible porque no hay manera de que una ficción se imponga a un todo social. Jamás. Jamás. Siempre que hay una ficción que se impone, hay una contraficción que nace. Velada o empíricamente, de hecho, digo. Pero siempre que hay una ficción que se impone, en sí carga, ¿sí?, la contrahegemonía o la contraficción para reemplazarla. No hay manera de totalidad social. No la hay porque la sociedad también es una construcción hecha por particularidades. Sí, ojo con algo. Todo es una construcción social, ¿sí? Pero que se impone desde el saber poder y desde la construcción de hegemonía. No queden solamente con la construcción social sola, porque si no, quedamos como despolitizados. Digo, la operación que construye sociedades tiene que ver con lo político y la política, ¿sí? ¿Alguna pregunta más? Bien, estamos llegando al fin de la exposición.
creo que después de este video lo de Quijano pasa a ser mucho más accesible. Eh, sí, Brimende, si hay hegemonía, hay una contrahegemonía. Pero más allá de que sepamos que hay una contrahegemonía, naturalmente, perdón, culturalmente nace la posibilidad de contrahegemonía. Esperen, 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 esperen. Voy a contestar a Claudia Vega. Hay una parte del texto en la que dice que la idea de totalidad dio lugar al estructural funcionalismo. Ah, bien, buena pregunta. Ahora entiendo por qué lo preguntas. Esperen que acomode mi celular, que se me cayó. Bueno, lo voy a tener con la mano. Sí, lo que pasa que ahí, Claudia Vega, lo que sucede es esto. Mira, hubo una parte de los científicos sociales, está diciendo Quijano, ¿sí? Que creyó que la sociedad era una estructura que podía funcionar. Y esos científicos sociales, al creer esto, al entender esto, construyeron lo que se llama estructural funcionalismo. Es decir, la sociedad es una estructura que tiene muchas funciones y puede actuar de esa manera. Es una escuela de pensamiento social que se llama estructural funcionalismo. Eso está diciendo Quijano, que creyó que la sociedad era una estructura similar al cuerpo humano, hecha por algo que la mandaba, que era el cerebro, y por partes. La analogía con la sociedad era que el poder era el cerebro y los órganos del cuerpo eran las instituciones que lo reproducían. Esto entendía el estructural funcionalismo. Menos mal que tienen un docente que estudió absolutamente todo. A ver, ¿qué más? Tengo una pregunta acerca del término la carga del hombre blanco, que se menciona el texto. Si podría desarrollarlo un poco más. Melanie, decía puntualmente qué dice eso, ¿no? Creo que te respondí, Claudia, vos. Y no sé si hay otra pregunta que me pasé de largo. Bien, discúlpenme esta desprolijidad. Hay muchos que a pesar de vivir su propia realidad, la construyen a partir de lo que los medios de comunicación hegemónicos imponen y tal. A ver, Mauro, hay muchos que construyen verosímiles y hay muchos que imponen realidades. Los medios son uno, ¿sí? Lo que hay que saber de los medios masivos de comunicación que son uno de los fuertes lugares de operación para imponer realidades. Hay una gran frase que antes decía un autor como Laswell, que los medios no te dicen qué pensar, sino sobre qué pensar. Bueno, eso en parte es así. Cuando instalan agenda te dicen pensemos sobre esto. Pero también te dicen qué pensar hoy en la actualidad, ¿no? Muchas veces imponen. Pero como diría el indio, ¿no? A veces, aquí gracias a Dios, uno no cree en lo que oye. Tiene la posibilidad de rebatir, ¿no? De tener los filtros necesarios para saber si te están imponiendo la construcción de un verosímil o no, ¿no? Y eso que el indio no cree en Dios. Bien, el anterior vivo ya está colgado. ¿Qué más? Bueno, vamos a ver qué hora es. Les pido disculpas la desprolijidad de la transmisión. Hice varios videos, ninguno se me había caído, ninguno. Pero bueno, debe ser que internet anduvo así hoy. Veré si el próximo lo hago en una hora donde, no para que lo vean, sino para que lo vean en su momento. Si el próximo lo hago en una hora donde haya menos conectividad, me andaba bien internet, así que no sé por qué se cayó tanto. De hecho, estoy viendo que tengo buena señal. Pero es lo que hay, no es poco. eh, Le ponemos toda la garra. Para nosotros no es, a ver, del todo agradable esta mediación tecnológica, ¿sí? Eh, Rochi está ahí, es mi compañera de cursada y de dictado de clases, sabe que el aula es lo nuestro. Extraño mucho eso. Extraño mucho poder dar clases así. A ver, si ustedes me dicen, flaco, pero dejaste el año pasado, bueno, pero igual se extraña. eh, y nos parece más el hábitat nuestro, ¿no? Nos parece más ese lugar donde hay que recorrer. Eh, Les pido disculpas por estas cuestiones. Me exceden a mí, ustedes sabrán que me exceden. Sé que algunas cuestiones los exceden a ustedes también. Estamos acá para contestar absolutamente todo, convencido de que le damos todo lo que podemos. No damos la educación hasta uno o hasta dos o hasta tres, sino que damos la educación. Eh, y les pido, vuelvo a decir otra vez, las disculpas lógicas del caso. Los invito a leer el texto que viene. Primero, a que hagan todas las preguntas que quieran a partir de este posteo, después de escuchar el video. Y además, lo que los invito es a leer el texto de Rinesi, ¿no? Que ahora lo va a colgar eh,
Rochi, para que ustedes lo lean. Y recuerden que en el medio de estas dos clases voy a decirles cómo es posible entender de por qué estamos denaturalizados y somos construcciones permanentes. Gracias Aldana, eh, gracias Mila también, les agradezco mucho, gracias Luciano. ¿Por qué les agradezco? Porque me hace bien leerlos, porque no sé si estoy escuchándome y todo lo demás. Gracias Agustina, Anto, gracias Cami. No entiendo el nuevo lenguaje que quiere decir Same, pero lo veo por Twitter y digo, oh, los millennials con ese lenguaje, algunas cosas las entiendo y otras no. Eh, bueno, recuerden esto. Gracias Mariano, gracias que lo hayas entendido. Eh, sí, Mauro, estás muy filosófico y me parece bien. Somos sujetos en falta. Vamos a explicar la falta la semana que viene. Gracias Natalia, gracias Facu, Javier, Juan. Agradezcanle también a Rochi que está grabando esta clase. Gracias. Juan, no sabía que se había escuchado lo del gato. Eh, es- Tengo un siamés, que en realidad está todo el día hablando conmigo. No sé qué es lo que hablamos, pero bueno, en tiempos de pandemia viene muy bien. Gracias Melanie, Ramiro. Eh, Gracias Mati, Facu. Una cosa más, ¿van a avisar cuándo son las clases intermedias? Eh, Guille, gracias. Facu, lo que voy a hacer es colgarlas cuando... Ahora les muestro el gato, esperen. Denme un segundo, esperen que les muestro el gato. Bueno, acá estoy con Pierre, ¿sí? Fíjense que grita y todo, me habla. ¿Qué más? Acá estoy mostrando el gato. Bueno, les decía, les decía, acá está el gato, acá está. Este es Pierre. No, tengo que parar para que lo vean. ¿Qué le iba a decir? Bueno, les decía, la semana que viene van a leer el texto de Rinesi. Eh, Ahí se está lavando para ustedes, sabe que está en cámara. Va a aparecer el texto de Rinesi. Véanlo de vuelta si pueden al video. Si les quedó alguna cuestión parece que no lo entienden. Con Rochi le vamos a explicar las veces que ustedes quieran. ¿Qué más? ¿Qué hora es? A ver. Y 25. Bueno, no se me ocurre nada más. Ah, lo de las clases intermedias. Lo de las clases intermedias. Les decía que lo voy a postear, Facu, cuando en la semana, ¿sí? Igual a ustedes les va a salir. No quiere decir que lo tengan que tener en vivo, pero lo que sí tienen que hacer es mirarlo para que los ayude, ¿no? Eh, Pierre Bourdieu. Está puesto por, en realidad, Cami, está puesto por Pierre el Vitricida, un tema de los redondos de ricota, ¿sí? Se lo puso mi viejo un día que estaba escuchando ese tema y cuando vino el gato le dijo, cuando venga el gato le voy a poner Pierre, así que fíjate cómo son las cosas. Pero bueno, les decía, la clase intermedia la voy a postear y si la ven mejor porque van a entender muchísimas más cosas, ¿sí? Mirá cámara, Pierre. Ahí está, ahí está. Bueno, con Pierre nos despedimos, le mandamos un gran abrazo con Rochi, ¿sí? Rochi está para todo, es un todoterreno, una todoterrena, alguien que yo aprecio mucho, que quiero mucho y que la verdad es una gran laburadora. Eh, y bueno, nos vemos la semana que viene, ¿sí? Perdón, les mando un video intermedio y la clase que viene con Rinesi. Aguanten los redondos y los gatos, sí, mira. Nos vemos, que estén muy bien.